Reckland, Alemania. Invierno de 1943. El hangar olía a aceite, tabaco y victoria. Alrededor de una larga mesa de dibujo cubierta de planos, 4 ingenieros de la Luftwaffe se inclinaban sobre un nuevo informe de inteligencia marcado como motor tipo 1650 de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Uno de ellos, el oberingenieur Franz Müller, ajustó sus gafas de montura metálica y se rió. Packard Motor Company, dijo leyendo el logotipo estampado en la fotografía. Los americanos han copiado el Merlin. Fabrican coches de lujo y ahora creen que pueden construir un Rolls-Royce. Los demás estallaron en un coro de arrogancia silenciosa. Afuera el viento helado aullaba a través del aeródromo, haciendo vibrar las paredes de chapa metálica, pero dentro reinaba el calor de la autoconfianza. Para los alemanes los motores eran sagrados. La perfección no se ensamblaba, se forjaba. Cada tornillo de un Daimler-Benz DB600i llevaba la firma de un hombre que lo había limado a mano, ajustado, de oído medido su equilibrio con la yema de los dedos. Para ellos la precisión vivía en las manos de los artesanos, no en el ritmo de una máquina. El nombre Packard, conocido por los automóviles americanos de empresarios y estrellas de cine, le sonaba como un chiste, no como una amenaza. Müller pasó otra página. El informe de inteligencia era directo. Los Estados Unidos planean producir 5.000 motores Rolls-Royce Merlin bajo licencia para usarlos en aviones de combate. Exhaló por la nariz. Ni siquiera pueden producir suficientes mecánicos para mantenerlos y esperan construir 50.000. Detrás de él su asistente Carl sacudió la ceniza de su cigarrillo y respondió: «La producción en masa mata la precisión». Era una frase repetida tantas veces en los círculos de ingeniería alemanes que se había convertido en doctrina. Cada Spitfire que habían examinado llevaba un Merlin que cantaba con sutil imperfección, cada cilindro afinado a oído, cada resorte de válvula ligeramente distinto. Era un motor vivo hecho por artesanos que trabajaban por instinto. ¿Cómo podría un taller mecánico en Detroit reproducir eso? Recordaban los informes del norte de África y del Canal. Los aviones americanos eran pesados, toscos y ruidosos. Sus bombarderos perdían combustible, sus motores goteaban aceite, y sus mecánicos usaban martillos donde los ingenieros alemanes usaban micrómetros. Los alemanes respetaban a los estadounidenses por sus recursos, no por su refinamiento. Ellos construyen en toneladas, no en tolerancias, dijo Müller, golpeando el papel con su lápiz. Esto es lo que pasa cuando dejas que los contables construyan motores. La sala estalló nuevamente en risas, pero el informe contenía algo que no podían ignorar. Los americanos habían tomado los planos británicos y los habían redibujado por completo según sus propios estándares. Cada rosca, cada junta, cada cojinete convertido a un sistema de medidas diferente. Para los alemanes, eso era una locura. «Lo arruinarán», murmuró Carl. «Convertir milímetros en pulgadas, destruir las holguras, fundir los pistones, trabar los cojinetes». Müller asintió. «Copiarán la forma, no la función». Y escribió en el margen: «Copia el bar inferior por diseño». Afuera el sonido de un Messerschmitt encendiéndose resonó por el aeródromo. El DB605 rugió con ese gruñido mecánico distintivo, un sonido que todo piloto alemán confiaba más que en su propio corazón. Müller se volvió hacia el ruido y sonrió. «¿Ves? Así debe sonar un motor hecho a mano, vivo, puro». Cerró el expediente americano y ajustó la correa de cuero. «Si alguna vez se enfrentan a nosotros con estos juguetes Packard, los quemaremos en el cielo». Lo que Müller no sabía era que al otro lado del Atlántico, en una inmensa fábrica de ladrillo junto al río Detroit, esos juguetes ya funcionaban con suavidad sin fin, idénticos unos a otros. No podía imaginar un motor que no necesitara un artesano para hacerlo cantar. No podía imaginar una línea de montaje capaz de producir armonía. En Alemania la perfección era arte. En América la perfección era aritmética. Esa noche Müller anotó sus pensamientos en su cuaderno. La arrogancia americana continúa. Creen que las máquinas pueden reemplazar a los hombres. Creen que la cantidad puede reemplazar la calidad.
Pueden tener fábricas, pero nosotros tenemos ingenieros. Subrayó la última frase 2 veces. Años después, cuando los historiadores hallaron ese cuaderno, la tinta se había desvanecido, pero la ironía no. Los hombres que creían que las máquinas nunca igualarían su artesanía estaban a punto de ser derrotados por máquinas que producían perfección por miles. Pero en 1943 ellos no podían verlo. Solo vieron los planos de una copia y se rieron. El motor Merlin, 12 cilindros de desafío británico, estaban haciendo un aliento, un latido a la vez. Para quienes lo construían, el Merlin no era maquinaria. Era música hecha de metal. En el taller de ensamblaje, un artesano llamado Harold Watkins se inclinaba sobre un bloque de cigüeñal a medio terminar. Trabajaba en Rolls-Royce desde los años 30, mucho antes de que la palabra guerra llenara los periódicos. Sus dedos endurecidos por una vida de limar metal se movían como los de un cirujano. Cada pasada de la lima era una conversación entre el hombre y el material. Susurraba números, mientras trabajaba milésimas de pulgada, grados de alineación, momentos de equilibrio. El medidor marcó 0,5. Sonrió. Perfecto. El Merlin no había sido diseñado para la producción en masa. Fue diseñado para la inmortalidad. Con 27 litros de cilindrada pesaba 740 kilos y producía 1.500 caballos de fuerza a todo gas. Una orquesta de pistones, válvulas y engranajes girando en perfecta armonía. Cada motor requería más de 10.000 horas hombre de trabajo. Cada componente tenía sus rarezas y secretos, pequeñas variaciones en la aleación, sutiles diferencias en el mecanizado. Los ingenieros de Rolls-Royce no luchaban contra esas imperfecciones, las afinaban como un luthier ajusta las cuerdas de un violín. Cuando el primer Spitfire despegó con un Merlin bajo el capó Gran Bretaña, descubrió que el sonido podía llevar coraje. Los pilotos decían que podían sentir cómo el motor respiraba con ellos, que respondía como un ser vivo. A máxima potencia la hélice se desvanecía en una mancha invisible. Y la cabina temblaba con el pulso de 12 pistones disparando 150 veces por segundo. El rugido del motor se convirtió en el himno de la supervivencia durante la batalla de Inglaterra. En los pubs de Londres, los hombres juraban que el zumbido del Merlin podía oírse a kilómetros de distancia, un latido metálico que prometía que la isla aún vivía. Rolls-Royce protegía su obra maestra como una religión secreta. En las oficinas de diseño, los planos se dibujaban a mano en tinta negra sobre papel de lino, cada uno marcado como propiedad del gobierno de Su Majestad. Modificar siquiera una tolerancia requería la aprobación de una junta de ingenieros superiores. Cuando un aprendiz preguntó por qué ningún motor era idéntico a otro, su mentor respondió: porque no los hacen máquinas, los hacen hombres. Las noticias del éxito del Merlin se extendieron rápido incluso hasta la inteligencia enemiga. Los alemanes lo llamaron el motor del Spitfire, el corazón del avión que convertía sus incursiones diurnas en restos ardientes. Pero aunque estudiaron su rendimiento con respeto renuente, seguían descartando su fabricación como algo anticuado. Rolls-Royce podía construir brillantez pero no abundancia. Cada Merlin exigía las manos de maestros artesanos. Cada avión requería meses de espera. Los alemanes ya habían fabricado miles de Messerschmitts, impulsados por motores DB601 y DB605, que salían de líneas de montaje en cantidades que Gran Bretaña jamás podría igualar. Para 1941 esa aritmética se volvió mortal. Las fábricas británicas trabajaban jornadas de 20 horas y aún así la producción apenas alcanzaba para reemplazar las pérdidas. Cada motor era precioso. Cuando uno fallaba, la vida del piloto solía terminar en fuego. En Derby los mecánicos lloraban cuando un Merlin dañado regresaba al hangar. Tocaban el metal chamuscado como dolientes en un funeral susurrando: hizo todo lo que pudo. El Merlin era más que maquinaria. Era personalidad, lealtad, sacrificio. Y esa devoción era a la vez su fuerza y su maldición. Al otro lado del Atlántico, ingenieros estadounidenses visitaban la fábrica con cuadernos en mano y ojos abiertos de asombro.
Para ellos esto era genio, atrapado en ámbar, válvulas ajustadas a mano, levas esmeriladas, a medida variaciones tan sutiles que ningún motor podía intercambiar piezas con otro. Un ingeniero de Packard preguntó con incredulidad: ¿cómo esperan ganar una guerra construyendo motores como violines, el capataz de Rolls-Royce? Respondió en voz baja: porque los nuestros tocan la melodía correcta. Esa respuesta resumía la filosofía británica, la artesanía como patriotismo, la precisión como poesía. Pero la poesía no podía llenar el cielo con la suficiente rapidez. Para 1942, la Real Fuerza Aérea suplicaba por miles de motores que aún no podía fabricar. Y esa desesperación llevó a una idea que casi nadie en Derby quería aceptar: entregar los planos del Merlin a América. Cuando la noticia llegó al taller que Packard Motor Company en Detroit comenzaría a fabricar el Merlin bajo licencia, muchos trabajadores se sintieron insultados. Un mecánico golpeó la llave contra el banco y murmuró: «Lo arruinarán. Los americanos hacen coches, no motores dignos del cielo». Otro respondió: «Lo ahogarán en aceite y lo llamarán progreso». Incluso algunos directivos dudaban de que se pudiera lograr. Los ingenieros de Rolls-Royce medían las tolerancias en fracciones del grosor de un cabello humano. Packard medía en fracciones de minutos. Pero la guerra tiene una forma de imponer humildad. El Spitfire y el Lancaster no podían esperar por el orgullo. Los Estados Unidos tenían fábricas más grandes que pueblos ingleses enteros, y sus máquinas podían estampar, fresar y rectificar más rápido que cualquier mano humana. La única pregunta era si la velocidad podía coexistir con el alma. Para el verano de 1942, cajas de madera llenas de planos salieron de Derby rumbo a Detroit. 1000 planos cada uno. Un fragmento del genio británico cruzando un océano. Los artesanos los vieron partir medio orgullosos, medio asustados. Aún no sabían que en cuestión de meses, los americanos devolverían esos planos transformados no por el arte, sino por la aritmética. Si crees que una obra maestra pierde su alma al abandonar las manos de su creador, haz clic en me gusta. Pero si piensas que el verdadero genio puede sobrevivir a la traducción, que el arte puede convertirse en industria sin perder belleza, comenta el número 7. Detroit, Michigan, otoño de 1942. El cielo nocturno brillaba en naranja sobre la Packard Motor Car Company, no por bombas ni incendios, sino por el horno de la creación. La fábrica funcionaba las 24 horas, sus muros de ladrillo vibraban con el pulso de la guerra. Dentro el sonido era constante, troquelado del acero, pistolas de remache, martilleo. Motores rugiendo en bancos de prueba. Estados Unidos había entrado en la guerra y Detroit se había convertido en el corazón de su ejército mecánico. Packard había sido conocido por automóviles de lujo, motores suaves, salpicaderos de madera pulida y viajes silenciosos para los ricos. Pero cuando el gobierno llamó, la empresa respondió. Los Estados Unidos habían prometido a Gran Bretaña no solo armas, sino milagros en cantidad. Necesitaban producir en masa el Rolls-Royce Merlin, el motor de avión más avanzado del mundo, y necesitaban hacerlo a la velocidad americana. Al principio, incluso los ingenieros de Packard vacilaron. Los planos que llegaron desde Derby eran un enigma escrito en otro idioma, medidas en fracciones, tolerancias en decimales, roscas en Whitworth, en lugar de SAE. Los dibujos de Rolls-Royce eran elegantes pero caóticos, notas manuscritas, símbolos secretos conocidos solo por el dibujante que los hacía. El ingeniero jefe de Packard, Jesse Vincent, miró la montaña de papel y dijo en voz baja: «Si construimos esto a la manera británica, fabricaremos un motor al mes. Necesitamos construir uno cada hora». El desafío no fue solo técnico, fue filosófico. Rolls-Royce creía en la perfección mediante la artesanía. Packard creía en la perfección mediante el proceso. En Gran Bretaña, un solo artesano ajustaba cada válvula a mano. En Detroit, las máquinas no confiaban en sentimientos, confiaban en calibradores. Así que Packard redibujó cada plano desde cero, 21,000 en total traducidos de la artesanía a las matemáticas.
donde Rolls-Royce escribía ajuste ceñido. Packard escribió holgura 0, Celsius 012, plus 0, Celsius 1 pulgadas. Durante meses los ingenieros trabajaron sin descanso. Estandarizaron roscas, cojinetes y accesorios para que cada pieza pudiera encajar en cualquier motor. Diseñaron plantillas que sujetaban los componentes con tal precisión que el error humano desaparecía de la ecuación. Construyeron herramientas de calibración que medían tolerancias más finas que el ancho de una célula sanguínea. Y entonces comenzaron el experimento industrial más ambicioso de la guerra: construir el genio en una línea de montaje. En una enorme nave, filas de mujeres con monos trabajaban bajo el brillo de lámparas de mercurio. Cada una se especializaba en una única operación: rectificar, bruñir, inspeccionar, apretar cada movimiento cronometrado al segundo. Un supervisor llevaba un cronómetro y una carpeta con fichas. El clangor de las llaves formaba un ritmo mecánico pero extrañamente humano. Cuando un bloque de motor llegaba al final de la línea, otro trabajador lo reemplazaba en su lugar. No había silencio, ni pausa ni demora. Para los observadores era sobrecogedor. Un visitante del Ministerio del Aire británico escribió en su informe: es como ver una orquesta donde cada instrumento está hecho de acero. Los motores brillaban bajo las luces fluorescentes, aluminio, latón, acero, nacidos no de manos, sino de herramientas de precisión. Cada componente era idéntico al anterior, intercambiable, reemplazable, perfecta por repetición. Pero no todos creían que funcionaría. Los asesores británicos dudaban de que la producción en masa pudiera igualar las tolerancias hechas a mano. Un alto ingeniero de Rolls-Royce murmuró: construirán rápido, sí, pero construirán mal. Jesse Vincent no estaba de acuerdo. Le dijo a su equipo: no estamos construyendo solo motores. Estamos construyendo un nuevo tipo de perfección, una que cualquiera en cualquier lugar pueda repetir. Packard introdujo procedimientos de control de calidad que nunca habían existido en las plantas británicas. Cada pieza pasaba por 3 inspecciones independientes. Cada medida se registraba con precisión decimal. Los trabajadores fueron entrenados no para ajustar por instinto, sino para confiar en los instrumentos. En Derby eso habría sido herejía. En Detroit era progreso. Para diciembre de 1942, el primer prototipo designado B1651 se encontraba montado en un banco dinamométrico. Cuando el interruptor de encendido giró, el motor cobró vida con un sonido que nadie esperaba: suave, uniforme, constante. La vibración que había atormentado a los primeros Merlins británicos había desaparecido. A plena potencia, el motor Packard ronroneaba como si hubiera sido tallado de un solo bloque de metal. Se invitó a periodistas para presenciar la primera prueba. En la sala de observación, un agregado británico susurró: funciona más suave que el nuestro. Lo dijo con incredulidad, no con elogio. Pero los datos lo confirmaron. El Packard Merlin entregaba la misma potencia con menor consumo de combustible, menos fugas y una vida útil más larga. Sus tolerancias eran tan uniformes que los cojinetes podían intercambiarse entre motores sin un solo ajuste. Detroit había hecho lo que nadie creía posible: convertir el motor artesanal más complejo del mundo en un producto industrial. En solo 6 meses, Packard podía construir un Merlin cada 60 minutos. Cada motor costaba menos, duraba más y requería menos mecánicos para su mantenimiento. La precisión había sido democratizada. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, las fábricas británicas observaban asombradas cuando llegó el primer Merlin fabricado en Estados Unidos. Encajaba perfectamente en los Spitfires y mosquitos atornillados sin necesidad de modificaciones. Los pilotos reportaron el mismo empuje, el mismo sonido, pero menos fallas. Los ingenieros de Rolls-Royce examinaron los motores en silencio. Las piezas llevaban marcas extrañas, números de serie Packard, tipografías americanas. Pero eran impecables. Cuando los primeros Merlins de Packard llegaron a la aviación norteamericana, fueron montados en un nuevo fuselaje, llamado P-51 Mustang. La combinación fue alquimia pura. Con el supercargador de gran altitud del Merlin,
El Mustang alcanzaba 437 millas por hora, superando y dejando atrás a cualquier cosa que Alemania pudiera enviar contra él. Lo que comenzó como una copia se había convertido en una leyenda. Dentro de la planta de Packard, Jesse Vincent caminaba por la línea de producción, mientras cientos de motores rugían en los bancos de prueba. Se volvió hacia su capataz y dijo: «¿Oyes eso? Así suena la victoria». El capataz asintió. Suena a Detroit. En Reckland, los ingenieros alemanes que una vez se burlaron de la licencia americana, recibieron nuevos informes de inteligencia. Leían que las fábricas estadounidenses estaban produciendo 500 Merlins por semana. Müller, el mismo ingeniero que había reído sobre los planos, miró las cifras con incredulidad. 50,000 motores, susurró. Los construyen como juguetes, pero esos juguetes pronto llenarían los cielos sobre Europa. A través de océanos y lenguajes, había nacido una nueva filosofía. En Gran Bretaña, la artesanía había creado el brillo. En América, la estandarización lo había hecho invencible. El Packard Merlin ya no era una imitación, era la evolución por medio de las matemáticas. Si crees que la perfección pertenece solo a las manos humanas, dale me gusta. Pero si crees que la perfección puede multiplicarse, compartirse y construirse por miles de personas trabajando en armonía, comenta el número 7. Dearborn, Michigan. Enero de 1943. Afuera la nieve era silenciosa, pero dentro del centro de pruebas de Packard, el aire vibraba. Docenas de ingenieros estaban de pie, tras gruesas ventanas de vidrio mirando la bahía del dinamómetro. Un solo motor, Merlin, brillaba con cromado intenso, cada perno grabado con Packard Motor Division. Detroit, USA, encadenado a su base de prueba como un animal enjaulado. En el panel de control las luces rojas parpadeaban. El operador levantó la mano. Contacto, dijo. La llave giró. El primer estallido de combustión quebró el silencio. Luego un rugido limpio, constante, perfecto. Los 12 cilindros cobraron vida no con el rugido áspero de un banco de pruebas británico, sino con un zumbido profundo y equilibrado que llenó el edificio como un órgano. Durante los primeros 20 segundos nadie habló. Entonces Jesse Vincent exhaló la tensión acumulada y dijo casi sonriendo: «Funciona». Pero hacer que el motor funcionara no era suficiente. La prueba debía demostrar algo más que movimiento. Este motor sería forzado a 500 caballos de fuerza a 3,000 revoluciones por minuto durante 150 horas consecutivas, sin una sola falla, fuga ni agarrotamiento. Era una prueba que Rolls-Royce nunca se había atrevido a intentar. Si la copia de Packard sobrevivía, silenciaría todas las dudas en 2 continentes. Hora tras hora el motor rugía. Los técnicos rotaban por turnos midiendo vibración, temperatura del aceite, holguras de los cojinetes. A las 30 horas, los observadores británicos empezaron a relajarse. A las 70 uno murmuró: «Se detendrá pronto». Todos lo hacen. A las 120 dejaron de adivinar. Y a las 150 horas, cuando el motor se apagó, aún mantenía el 99% de su rendimiento original. Los números eran innegables. Potencia constante con presión estable. Eficiencia de combustible perfecta superiores a cualquier Merlin anterior. Jesse Vincent se volvió hacia el enlace de Rolls-Royce y dijo en voz baja: «¿Aún cree que no podemos producir arte en masa?» El hombre dudó. Luego sonrió con incredulidad. «Creo que usted acaba de hacerlo». Los resultados cruzaron el Atlántico en cables cifrados. En Derby, el mensaje cayó como un trueno: prueba Packard exitosa. Motor superó 650 horas a plena potencia. Sin defectos. Por un momento, el piso de la fábrica quedó en silencio. Algunos hombres se sintieron orgullosos, otros avergonzados. Un diseñador senior comentó: «Han tomado nuestro genio y lo han hecho reproducible». Otro simplemente asintió y susurró: «Bien. Entonces quizás ganemos esta guerra». Para la primavera de 1943, Packard enviaba cientos de motores al mes, cada uno idéntico, intercambiable, serializado.
Los mecánicos en Inglaterra podían cambiar piezas entre aviones sin necesidad de ajustes. Los pilotos notaron la diferencia de inmediato. El Merlin fabricado en América arrancaba más limpio, funcionaba más frío y subía más alto. Eran menos temperamentales, más obedientes. Habían perdido el romanticismo del motor hecho a mano, pero ganado algo más valioso: fiabilidad. La verdadera prueba llegó cuando la North American Aviation instaló el Packard Merlin en el P-51 Mustang. El 30 de abril de 1943, el prototipo rugió por la pista de Englewood, California. El piloto de pruebas Bob Chilton tiró del mando y el avión plateado se elevó hacia el cielo. La combinación era electrizante. El supercargador del Merlin cantaba mientras el Mustang trepaba más allá de los 3.000 metros en cuestión de minutos. A 2.500 metros el aire se afinaba, pero el motor no titubeó. A 3.500 metros seguía tirando con fuerza. Chilton habló por radio entre risas a través de la máscara de oxígeno: caballeros, creo que acabamos de cambiar la guerra. En cuestión de meses, el nuevo P-51B entró en servicio. Era rápido, de gran alcance letal. Podía escoltar bombarderos profundamente dentro de Alemania, atacar objetivos que ningún caza aliado había alcanzado antes, y aún regresar con combustible de sobra. Los pilotos alemanes, que antes se burlaban de los aviones estadounidenses por torpes y pesados, ahora se enfrentaban a enemigos más altos, más veloces y aparentemente infinitos. La Luftwaffe había entrado en una carrera imposible de ganar contra los números y la altitud. En julio de 1943, cerca de Otter, Bremen, una formación de bombarderos B-17 voló por primera vez escoltada por P-51. Desde tierra, los observadores alemanes informaron nuevos aviones, tipo desconocido, altitud muy elevada, velocidad extrema. Cuando los primeros Messerschmitts ascendieron para interceptar, se encontraron ya bajo ataque. Un piloto alemán, Oberleutnant Karl-Heinz Moritz, más tarde describió el encuentro: salieron del sol. Pensé que eran Spitfires, pero seguían subiendo más alto de lo que un Spitfire jamás podría. Aceleré a fondo y aún así estaban encima de mí. Entonces los trazadores bajaron como relámpagos. Después de la batalla, los ingenieros alemanes recuperaron restos de un P-51 estrellado. Forzaron la cubierta del motor esperando ver el sello británico familiar. En su lugar, las palabras en la placa de datos los dejaron atónitos: Packard Motor Division, Detroit, USA. La misma ciudad que alguna vez construyó limusinas, ahora construía muerte desde el cielo. Un ingeniero pasó la mano por el pulido bloque del cabezal del cilindro y murmuró: «Lo han mejorado. Malditos sean, lo han mejorado». A finales de 1943, el Packard Merlin se había convertido en el corazón palpitante del poder aéreo aliado. No solo los Mustang, sino también los Mosquito y los Lancaster volaban con motores fabricados en Estados Unidos. Las cifras eran contundentes. El alcance de las misiones aumentó un 60%. Las pérdidas de escolta se redujeron a la mitad y la disponibilidad operativa superó el 90%. La pesadilla de la Luftwaffe no era solo el avión, era el suministro interminable de motores que seguían llegando. En Alemania, los informes se apilaban en el escritorio del mariscal de campo Erhard Milch. La inteligencia estimaba que las fábricas estadounidenses producían Merlins más rápido de lo que la Luftwaffe podía destruirlos. Milch subrayó una frase en lápiz rojo: «La capacidad industrial enemiga está ahora más allá de cualquier medida». Levantó la vista y le dijo a su ayudante Han: «Convertido la ingeniería en un arma de guerra». Mientras tanto, en Detroit, las luces de la fábrica nunca se apagaban. Soldadores trabajaban bajo el parpadeo rítmico de las chispas. Inspectores comparaban calibres con plantillas maestras. Mujeres en las líneas de ensamblaje llevaban insignias que decían Merlin Division. Cada 6 minutos, un nuevo motor salía de la línea. Cuando un periodista visitante preguntó a un capataz ¿qué los mantenía en marcha?, este señaló una pared llena de fotografías de pilotos junto a sus Mustangs y respondió:
Cada foto es una vida que mantenemos volando. La transformación estaba completa. La misma industria estadounidense que una vez construyó automóviles de lujo para la paz, ahora construía precisión para la supervivencia. El Packard Merlin había comenzado como una copia despreciado por sus enemigos, dudado por sus aliados y nacido bajo presión, pero terminó siendo la prueba de que el arma más poderosa de América no era el acero ni la velocidad, sino el sistema. Al otro lado del océano, los ingenieros alemanes que se habían reído de los planos un año antes, ahora leían informes de P-51, atravesando formaciones de bombarderos a 3.000 metros. Müller, el hombre que una vez había escrito copia en la inferior por diseño, arrancó la página de su cuaderno. No pudo quemarla. Solo la miró y susurró. Parece que la copia éramos nosotros. Si crees que el verdadero genio no se mide por cómo se construye algo, sino por cuántas vidas puede salvar. Comenta el número 7. Si crees que la perfección muere en el momento en que deja las manos del artesano, dale. Me gusta. De cualquier modo, la historia ya ha respondido. Reckland Airfield, Alemania. Diciembre de 1943. La niebla matutina colgaba baja lo bastante espesa como para tragar el sonido de los motores lejanos. En un hangar iluminado por bombillas mortecinas, un grupo de ingenieros de la Luftwaffe rodeaba el retorcido resto de un avión que nunca habían visto antes. Su fuselaje era plateado, las alas largas y delgadas, la piel tan lisa como el vidrio. El morro había sido arrancado por el impacto, revelando el corazón de la máquina. Un motor tan perfectamente mecanizado, tan simétrico, que por un momento nadie habló. El overingenieur Franz Müller, el mismo hombre que una vez se rió de la idea de un Merlin americano, se agachó junto a los restos. El metal aún olía a aceite y glicol quemado. En la placa de datos fracturada, las palabras seguían siendo legibles. Packard Motor Division, Detroit, USA. Tocó el grabado con un dedo enguantado y murmuró en voz baja. Así que esto es la copia. Comenzaron a desmontar el motor en silencio. Las herramientas repicaban contra el aluminio. Cuando retiraron el primer cabezal del cilindro, se quedaron inmóviles. Cada superficie era lisa como un espejo, las tolerancias exactas, el mecanizado impecable. Carl, su asistente, se inclinó y pasó un calibrador por un muñón de cojinete. Diferencia de 2 micrones, susurró. Eso es imposible. Los nuestros varían en 20. Müller asintió lentamente. Ellos no construyen motores, dijo. Construyen mediciones. Levantó una biela y la observó como si fuera una reliquia. Rolls-Royce moldeó esto a mano, dijo. Pero estos... La sostuvo bajo la lámpara. Estos nacieron idénticos, cada uno perfecto, cada uno igual. En la pared detrás de ellos, una pizarra con antiguos informes de inteligencia aún mostraba las palabras P-52, Mustang, nuevo caza aliado. Lo habían subestimado, suponiendo que era otro interceptor de corto alcance. Pero ahora los restos contaban una historia distinta. El motor Merlin, renacido en América, le había dado alcance para escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar. La guerra aérea ya no se trataba de táctica, sino de resistencia. Esa tarde se reunieron en el búnker de observación para revisar imágenes de combate recuperadas del frente. El proyector cobró vida mostrando una película de cámara de armas de un Focke-Wulf 190. En los fotogramas granulados en blanco y negro, un avión plateado caía en picada desde arriba demasiado rápido para seguirlo. Los trazadores subían en arco fallando por completo. Y en el siguiente segundo, el Mustang abrió fuego, un destello limpio, brillante, y la película terminó en humo. Imposible, dijo un oficial. Ningún motor de pistón asciende así. Müller negó con la cabeza. Es el supercargador, dijo. 2 etapas, 2 velocidades. A gran altitud respira como si aún estuviera en tierra. Señaló los datos recuperados de los restos. Han resuelto el problema del enfriamiento. Habían resuelto la presión. Habían resuelto todo. Un mecánico entró cargando una pequeña caja. Dentro había fragmentos de rodamientos de bolas recuperados del motor. Aún redondos después del impacto, dijo. Müller,
Examinó uno bajo una lupa. Las superficies de los rodamientos estaban pulidas a la perfección. No los pulieron a mano, dijo en voz baja. Los pulieron con matemáticas. El ambiente en el hangar cambió de curiosidad a incredulidad, y luego a algo más silencioso. Respeto. Los hombres que se habían burlado de Detroit ahora comprendían lo que enfrentaban. Packard no solo había copiado a Rolls-Royce, había creado un motor que podía construirse más rápido, durar más y sobrevivir donde antes la precisión dependía de la suerte. Las noticias se propagaron rápidamente por los círculos de la Luftwaffe. Los pilotos comenzaron a informar sobre el nuevo caza americano de largo alcance, gran altitud casi imparable. Lo llamaban Der Silberjäger, el cazador plateado. Aparecía sin aviso, caía como un relámpago y desaparecía antes de que el radar pudiera seguirlo. Un as, lo describió en su diario, llega desde arriba silencioso hasta que dispara. Los trazadores llegan primero, luego el rugido. Te sientes cazado por las matemáticas. A comienzos de 1944, los informes de inteligencia incluían comparaciones detalladas entre el DB-605 alemán y el Packard Merlin americano. El DB-605 era más ligero y compacto, pero exigía mantenimiento constante, combustible exacto y manejo cuidadoso. El Merlin, en cambio, podía funcionar sucio, sobrecalentarse, enfriarse y seguir adelante. Un informe concluía con amargura. Nuestros motores son caballos de carreras. Los suyos son máquinas hechas para ganar guerras. Cuando los primeros P-50 capturados llegaron intactos tras aterrizajes forzosos en la Francia, ocupada los ingenieros, finalmente tuvieron un ejemplar completo para estudiar. Lo rodaron al banco de pruebas, lavaron el barro de sus alas y retiraron el capó. El trabajo era tan limpio que parecía quirúrgico. Hasta los mazos de cables estaban etiquetados y codificados por colores, señal de un diseño pensado para lo irrompible, no para lo hermoso. Carl entregó a Müller un informe mecanografiado con los resultados de las pruebas. Él lo leyó 2 veces y luego lo dejó sobre la mesa. Presión de aceite superior. Estabilidad de temperatura superior. Fatiga de materiales superior. Compresión idéntica en todos los cilindros. Hizo una pausa y añadió en voz baja: han hecho lo que creíamos que solo un artesano podía hacer. Esa noche, Müller volvió a sus aposentos y abrió su viejo cuaderno de bitácora, aquel que aún contenía su nota de 1942. Copia el inferior por diseño. Miró la línea durante largo rato y luego la tachó con un solo trazo de lápiz. Debajo escribió: la perfección no es un accidente, es un sistema. A lo lejos, el retumbar de los bombarderos cruzaba el horizonte, el sonido de la industria estadounidense en funcionamiento. El cielo mismo se había convertido en una línea de producción infinita, mecánica imparable. Por primera vez en su carrera como ingeniero, Müller sintió algo que nunca había sentido: asombro. En las semanas siguientes, los informes de P-51 escoltando bombarderos hacia Leipzig, Múnich y Berlín se hicieron rutina diaria. Las pérdidas de la Luftwaffe aumentaron. Los pilotos regresaban a la base conmocionados, describiendo enjambres interminables de cazas plateados. Nunca se quedan sin motores, dijo uno. Derribamos uno y 2 toman su lugar. De regreso en Rechlin, los ingenieros dejaron de reír. Ya no hablaban de arte ni de genio. Hablaban de ratios curvas de torque y desviaciones estándar. Comenzaron a copiar las mismas técnicas que antes habían ridiculizado: precisión por procedimiento, no por orgullo. Pero ya era demasiado tarde. América había dominado la geometría de la guerra. Una noche, al salir del hangar, Müller se detuvo para mirar los restos del Mustang que habían desarmado. La luz de la luna se reflejaba en la carcasa rota del motor. Susurró casi para sí mismo: ellos construyeron su perfección para todos. Nosotros la construimos para unos pocos. Por eso ganarán. Si crees que el verdadero poder proviene de unos pocos creadores, dale me gusta. Pero si crees que la victoria pertenece a quienes comparten la perfección, hasta volverla indestructible,
comenta el número 7. Para la primavera de 1944, la guerra se había convertido tanto en un duelo de motores como de hombres. En los cielos de Europa miles de máquinas rugían el mismo coro metálico. Un bando construía para la precisión, el otro para la cantidad. Pero la diferencia entre esas dos ideas se había convertido en la línea entre la victoria y la extinción. Los alemanes habían construido obras maestras. Los estadounidenses habían construido un método. En el Instituto Técnico de Reckland, los ingenieros se reunieron una última vez para comparar sus cifras. Gráficas, tablas y reportes manchados de aceite cubrían la mesa. El motor DB605, antaño orgullo de la Luftwaffe, podía entregar 1.475 caballos de fuerza, pero requería 35 horas de mantenimiento por cada 10 de vuelo. El Packard Merlin producía casi la misma potencia, pero solo necesitaba 5 horas de mantenimiento por cada 50 voladas. Las estadísticas eran implacables. La fábrica de Packard podía producir 5 Merlins en el tiempo que a Daimler-Benz le tomaba ensamblar uno a mano. Desde 1939, Rolls-Royce había construido 20.000 Merlins. Packard por sí sola produciría 55.000 motores antes de que terminara la guerra. Para los ingenieros alemanes, esas cifras fueron más devastadoras que cualquier bombardeo. Su cultura de la artesanía, siglos de orgullo en las manos de los maestros, estaba siendo superada por una filosofía que veneraba la repetición. Ya no se trataba de genio, sino de geometría. Müller estudió los datos con el cansancio de quien ha visto sus creencias desmontarse tornillo a tornillo. Han hecho común la perfección, murmuró, y eso es la forma más alta de genio. Al otro lado del océano, en Detroit, esa misma filosofía rugía cada minuto de cada día. La planta de Packard operaba con turnos tan continuos que las máquinas nunca se enfriaban. Las líneas de montaje se movían como arterias bombeando acero caliente. De cada estación colgaban calibradores ajustados a tolerancias más finas que cualquiera usada en Europa. A un ojo inexperto el lugar parecía caótico, chispas, grúas en movimiento, pistones balanceándose, un ruido ensordecedor. Pero el caos era organizado. Cada movimiento, cada corte, cada valor de torque había sido calculado, ensayado, repetido. Los visitantes describían la fábrica como un organismo vivo. Los trabajadores, hombres y mujeres por igual, se habían convertido en extensiones de las máquinas que manejaban. Cada persona conocía su tarea y nada más, pero juntos formaban una inteligencia mayor que cualquier ingeniero individual. En las oficinas sobre el taller, Jesse Vincent solía quedarse de pie junto a la ventana, observando cómo cientos de motores tomaban forma debajo. Para él eso era la Catedral de América, el zumbido de la creación impulsado por gente común, que nunca vería la guerra, pero que la ganaría igualmente. Los números lo demostraban. Entre 1943 y 1945, Packard entregó más de 3.600 motores Merlin al mes. Cada uno idéntico, cada uno probado, cada uno listo para volar. El costo por motor cayó casi un 40% mientras que la fiabilidad aumentó. El ejército lo llamó eficiencia de producción. Los historiadores más tarde lo llamarían poesía industrial. Cuando los oficiales de enlace británicos visitaron la planta de Detroit para la inspección final, se quedaron maravillados. Uno de ellos, un veterano ingeniero de Rolls-Royce, pasó la mano por una fila de motores terminados y dijo en voz baja: «Solíamos firmar nuestro trabajo. Ahora todos firman el mismo nombre». No lo dijo con cinismo, sino con admiración. Había comprendido que el alma de la ingeniería había cambiado de forma. La obra maestra ya no era una creación única, sino el sistema capaz de producir miles de ellas idénticas. En Alemania, esa revelación llegó demasiado tarde. Sus fábricas bombardeadas y destruidas ya no podían sostener el viejo modo de hacer las cosas. Los artesanos calificados eran insustituibles y quedaban muy pocos. Las máquinas que requerían arte eran inútiles en un mundo donde la guerra exigía multiplicación. La Luftwaffe había construido caballos de carreras. América había construido tractores que podían correr para siempre. Müller escribió en su informe final:
Los estadounidenses han logrado lo que considerábamos imposible. Han estandarizado la precisión misma. Hizo una pausa y añadió una línea más. En sus manos el genio se convirtió en infraestructura. Para el verano de 1944, los aliados dominaban los cielos. El sonido del Merlin de Packard era el sonido de la inevitabilidad. Llenaba el aire sobre Francia, sobre Holanda, sobre la propia Alemania. Cada formación atronadora era prueba de que la filosofía podía ser tan poderosa como el fuego. Incluso después de la guerra, la lección perduró. Cuando los ingenieros de Rolls-Royce visitaron Detroit en 1946 para estudiar los métodos de Packard, encontraron algo inesperado. Los estadounidenses no hablaban de orgullo, sino de procedimiento. Confiamos en el proceso, dijo un supervisor. Si el proceso es perfecto, el producto también lo será. Era una fe de otro tipo, no en las manos, ni en la intuición, sino en los datos, la disciplina y el diseño. Años después, cuando entrevistaron a Jesse Vincent sobre aquellos días, le preguntaron cuál había sido el secreto. Sonrió y respondió: dejamos de intentar construir el mejor motor. Empezamos a intentar que todos los motores fueran iguales. Así es como se ganan guerras y cómo se construye la paz. La historia del Packard Merlin ya no trataba de quién inventó qué, ni de quién tuvo el primer destello de genio. Se había convertido en un testamento a una idea que definiría la era moderna, que la perfección, antes privilegio de unos pocos, podía ser reproducida por muchos. Si crees que la perfección muere cuando se copia, dale me gusta. Pero si crees que la perfección se multiplica cuando se convierte en un sistema, si crees que el poder reside no en la mano del maestro, sino en las innumerables manos que repiten su arte, comenta el número 7. Múnich, Alemania Occidental. Otoño de 1963. La guerra había terminado hacía 18 años, pero para Franz Müller todavía vivía en el sonido de un motor. Tenía 62 años. Estaba jubilado, medio sordo de un oído y más lento con las herramientas que alguna vez lo definieron. Pero cuando llegó la invitación del Deutsches Museum, anunciando una nueva exposición de aviación con aviones aliados, no pudo resistirse. La carta decía: uno de ellos será un P-51 de Mustang restaurado en condiciones de vuelo. Leyó el nombre 2 veces. Packard Merlin. El día de la inauguración, el museo estaba lleno de estudiantes, familias y veteranos de cabellos grises. Los niños corrían bajo las alas de un Spitfire y los viejos miraban el fuselaje destrozado de un Messerschmitt, como si todavía susurrara. Müller avanzó despacio apoyándose en su bastón, hasta que la vio. El Mustang plateado, pulido como un espejo. Las palas de la hélice brillaban bajo los tragaluces como un halo. En el capó del motor, en letras negras, podía leerse: Powered by Packard Motor Division, Detroit, USA. Se detuvo a 5 metros y simplemente escuchó. Un técnico del museo estaba sentado en la cabina realizando las pruebas previas al arranque. El interruptor de encendido hizo clic, el motor de arranque giró. Y entonces llegó el sonido que recordaba el rugido profundo y suave de 12 cilindros respirando en perfecta secuencia. La sala se llenó de vibración sutil pero viva. El sonido le recorrió el pecho, despertando algo que creía enterrado para siempre. Era el mismo sonido que lo había perseguido 2 décadas antes en Rechlin, el sonido de la precisión sin personalidad, el zumbido de una máquina que no necesitaba genio. Pero ahora sonaba diferente, más suave, casi noble. Ya no era el sonido de la humillación, sino el de la historia perdonándose a sí misma. Cerró los ojos y lo vio todo de nuevo. Los restos destrozados en el suelo del hangar. El rodamiento brillante. Los jóvenes ingenieros mirando con asombro. Había odiado ese motor no por lo que era, sino por lo que probaba que su mundo, el de los artesanos y perfeccionistas, había terminado antes de que él lo comprendiera. Cuando el motor se apagó, Müller se acercó al avión. El técnico, al ver la gorra de veterano en su cabeza, sonrió cortésmente. «Trabajó en el bando alemán, ¿verdad?» Müller asintió. «Motores», dijo. «Siempre motores». El técnico señaló el Mustang. «¿Hermosa?» «No». Müller observó la máquina durante un largo momento. «Sí», dijo al fin.
porque no fue construida para ser hermosa. Fue construida para resistir. Puso la mano sobre el capó sintiendo el metal frío bajo la palma y susurró. Nunca fuiste una copia. Esa noche de regreso en su pequeño apartamento, Müller abrió un viejo cuaderno de cuero, el mismo que había llevado durante la guerra. En sus páginas amarillentas había ecuaciones, bocetos y fragmentos de informes. Cerca del comienzo, aún legible en tinta desvaída, estaba la frase que una vez había escrito con tanta certeza: copia Eli inferior por diseño. La miró largo rato, luego la tachó con una línea firme y definitiva. Debajo, escribió: una copia hecha con comprensión se convierte en una invención. Hizo una pausa y añadió una última entrada con la mano temblorosa. No construyeron por orgullo, sino por propósito. Construyeron para hombres que nunca conocerían, para batallas que nunca verían. Sus máquinas llevaban el alma de un sistema que valoraba a todos. Ese fue su genio. Cerró el cuaderno y miró por la ventana las luces nocturnas de Múnich. La ciudad se había reconstruido del mismo modo en que Detroit una vez construyó motores ladrillo a ladrillo, proceso a proceso. El mundo había aprendido que la supervivencia pertenecía no a los más brillantes, sino a los más adaptables. Müller pensó en los jóvenes ingenieros a los que había formado después de la guerra, muchachos que hablaban de computadoras y automatización en lugar de pistones y carburadores. Admiraban la tecnología sin adorarla. Quizás así debía ser. Quizás la verdadera lección del Packard Merlin no trataba de motores, sino de humildad, que la grandeza perdura cuando deja de necesitar crédito. Apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad. Desde algún lugar de la ciudad, llegó tenue y distante el eco de un avión que pasaba sobre los tejados. Imaginó el sonido no como derrota, sino como continuidad. El latido vivo de una idea que sobrevivió a cada bandera, cada nación, cada guerra. Y murmuró una última frase en la habitación silenciosa. Nosotros construimos nuestras obras maestras a mano. Ellos las construyeron con fe. Si crees que el genio pertenece solo a quienes lo crean una vez, dale me gusta. Pero si crees que el verdadero genio vive en quienes lo hacen perdurar en cada motor, cada sistema, cada mano que repite la perfección, comenta el número 7.